En esta oportunidad para la guía número 5 vamos a hablar acerca de las pruebas de escritorio con condicionales. ¿Qué es una condicional? Es una sentencia que permite comparar una variable contra otro valor, arrojando dos posibles respuestas, falso o verdadero. Y dependiendo de dicha respuesta, ejecuta acciones diferentes. Entonces, ¿exactamente qué es? Es una pregunta en la que utilizamos operadores relacionales y que solamente va a tener una respuesta de tipo falso o verdadero. Por ejemplo, si decimos 100 mayor que 95, la respuesta sería falso. También podemos utilizar operadores lógicos como el AND, el OR y el NOT. Para representar una condicional en diagramas de flujo empleamos el símbolo decisión. En esta parte del rombo, en esta parte donde dice expresión lógica es donde colocamos la pregunta. En esa pregunta podemos utilizar operadores relacionales como mayor, menor, igual, diferente, o también podemos utilizar operadores lógicos como el AND, el OR y el NOT. Si se cumple la expresión, si el resultado es verdadero, va a ejecutar unas acciones y si es falso, va a ejecutar otra serie de acciones. Tenemos tres tipos básicos de condicionales en los que podemos resumir todos los tipos de condicionales: simples, dobles y múltiples o anidadas. Las condicionales simples ejecutan una serie de instrucciones solo si la condición resulta verdadera. Entonces aquí tendríamos nuestra pregunta y solamente nos va a ejecutar unas acciones si la condición es verdadera. En caso de que el resultado de esta pregunta nos dé falso, no va a hacer nada. Entonces, esto es una condicional de tipo simple. Muy pocas veces se utiliza. Normalmente o inicialmente utilizamos las condicionales dobles. Entonces, ¿cuál es la condicional doble? La que tiene acciones para el sí e instrucciones para el no. Entonces, ejecuta diferentes acciones de acuerdo con el resultado de la condicional. Por ejemplo, podríamos preguntar en un caso de temperatura. ¿La temperatura es mayor a 38 grados? Sí, no podría entrar al almacén, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo ahora. Entonces, la temperatura es mayor a 38. Si nos da sí, no puede entrar. Si esta temperatura no es mayor a 38, quiere decir que es menor a 38, entonces la persona podría ingresar. Le diríamos ingrese. Estos son las condicionales dobles. Aquellas condicionales en las que tenemos instrucciones para el sí e instrucciones para el no. Recuerden que dentro de este rombito solo colocamos operadores relacionales o lógicos. Y por último tenemos las condicionales múltiples, también llamadas o más llamadas en el mundo de la programación como anidadas. ¿Qué quiere decir esta expresión anidada? Quiere decir que dentro de esta expresión se siguen ejecutando otras condicionales más. Dentro de esta condicional encontramos una más, dentro de esta encontramos una, otra y así sucesivamente podríamos continuarlo. Entonces, permite seguir tomando decisiones de acuerdo con el resultado de la condicional.
Hagamos un ejemplo aquí, por ejemplo, género. Si el género es igual a masculino, entonces sí, le vamos a preguntar la edad. Edad es mayor o igual a 18, entonces la persona tendría que posibilidad de prestar el servicio militar. Pero si en algún caso estos llegase a ser falsa, pues entonces no. Entonces aquí la primera pregunta o la primera expresión lógica sería acerca del género y la segunda expresión lógica sería teniendo en cuenta la edad de la persona. Y así podemos seguir tomando decisiones dentro de la condicional. Entonces se llaman múltiples o anidadas. ¿Cómo se hace una prueba de escritorio con condicionales? Entonces, en la prueba de escritorio se debe agregar una columna más para cada condicional existente. En este caso solamente tenemos una condición. Entonces contaríamos cuántas variables hay. Una que es edad. Aquí podríamos agregar unas para el imprima, otra columna para el imprima. Y la tercera columna vendría siendo para la condicional. Entonces haríamos una tabla de 3 columnas. Cuando hacemos condicionales, agregamos por lo menos 4 o 5 filas. Lo ideal es que tengamos opción de valorar tanto cuando nos da verdadero como cuando nos da falso. Entonces, ¿qué nos dice aquí la condicional? El diagrama de flujo, perdón. Nos dice, ingréseme una edad. Listo, yo le ingreso el 7. Edad, es decir, 7, mayor o igual a 5. Sí, quiere decir que esta condicional es verdadera. Me imprime, puede iniciar a estudiar, que es esta opción de acá. ¿Qué sigue luego? Seguimos la flechita, llega hasta acá y finaliza. Siguiente. El usuario ingresó como edad 4. Ingresó la edad 4. Edad, que equivale a 4, mayor o igual a 5. No, se va por este caminito. Entonces, no, colocamos aquí falso y nos imprimiría aún no puede iniciar a estudiar, que es lo que tenemos acá. Y así con 3 datos más, en este caso por ejemplo el 5, le preguntamos mayor o igual, verdadero porque aquí tenemos el igual, quiere decir que incluye el 5, puede iniciar a estudiar. Los ejercicios planteados para este video son los siguientes. El primero es, ¿qué enunciado le asignaría al diagrama de flujo anterior? Segundo, realice prueba de escritorio y enunciado para este ejercicio. El ejercicio 3 también deben hacer enunciado y prueba de escritorio. En el ejercicio 4 debemos hacer prueba de escritorio, enunciado y responder las preguntas que están acá. Entonces hacen la prueba de escritorio. Al hacer la prueba de escritorio ya pueden definir un enunciado. La segunda pregunta dice, ¿qué mensaje podría colocarse en el sitio de la estrella azul? Aquí, ¿qué deberíamos colocar en este imprima? Y el tercero, ¿qué mensaje podría colocarse en el sitio de la estrella verde? ¿Qué colocaríamos acá para que el diagrama de flujo funcionara adecuadamente? Entonces, si ustedes observan, está cortadito. Este 2 quiere decir que se une acá. Es como si tomáramos este de aquí y lo pusiéramos aquí debajito. Y estos unos se unen acá y se unen acá. Es como si tuviésemos una flecha acá. Sino para evitar el desorden y el cruce de las líneas, se hacen los conectores. ¿Listo? Y el 2 nos pasaría por acá, pero entonces se nos haría muchísimo desorden. El ejercicio número 5 deben hacer diagrama de flujo y prueba de escritorio. Dice, se requiere un programa que lea 3 notas de un estudiante, halle el promedio e imprima si el estudiante aprobó
o no la asignatura. Ustedes pueden tomar aprobado como 3 o también lo pueden tomar como 3.5, decisión de ustedes. Ejercicio 6. Programa que imprima si una persona puede o no votar en las próximas elecciones nacionales. Ejercicio número 7. Programa que permita establecer si una persona tiene o no fiebre. Se considera que una persona tiene fiebre si su temperatura corporal es superior a 38 grados centígrados. Ejercicio número 8. Diseñe un diagrama de flujo que lea 3 números y los imprima de mayor a menor. ¿Qué quiere decir? Que el usuario ingresa 9, 2 y 3. ¿Qué nos debe imprimir el programa? 9, 3 y 2. Ejercicio 9. Un año es bisiesto si es múltiplo de 4, exceptuando los múltiplos de 100, que solo son bisiestos cuando son múltiplos además de 400. Por ejemplo, el año 1900 no fue bisiesto, pero el año 2000 sí lo fue. Hacer un diagrama de flujo que dado el año A nos diga si es o no bisiesto. Para eso ustedes deben tener claro qué es este término, matemáticamente hablando, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos que un múltiplo es un número es múltiplo de otro? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para saber si o cómo hacemos para conocer los múltiplos de 4? ¿O qué operaciones debemos hacer para conocer si un número es múltiplo de 4? Eso lo deben consultar ustedes. Muchos éxitos. Este sería el último ejercicio de esta guía. Continuaríamos con la guía 6, que es para después de vacaciones, para el tercer periodo, y son prueba de escritorio con ciclos. Muchos, muchos, muchos éxitos.